3:05. Entonces a las 3:05 iniciamos las sesiones. ¿Qué vamos a utilizar para el curso del día de hoy? Vamos a utilizar, como ya ustedes recibieron en el correo, vamos a utilizar VirtualBox. ¿Hay alguien que no tenga instalado VirtualBox? ¿Todos tienen instalado VirtualBox como se mencionó en su correo? De no ser así, no se preocupen. El día de hoy vamos a resolver todas las dudas con respecto al curso y a partir de ahí vamos a continuar. Recuerden, tiene que estar VirtualBox instalado y algunas máquinas, particularmente las HP, necesitan que se active en el BIOS la funcionalidad de virtualización. Entonces es lo que necesitaríamos. También en el correo que se les envió, se les pidió que descargaran una máquina virtual del sitio de Pythonista. La máquina virtual del sitio de Pythonista que vamos a utilizar, déjenme abrir un navegador. Tenemos varias máquinas virtuales para descarga. La que vamos a utilizar nosotros es Pythonista Data VM, la que está aquí abajo. Lo que tienen ustedes que hacer es dentro del sitio descargarla. Procuro hacerlas lo más ligeras posibles, pero desgraciadamente estas en particular son de más de 1 giga, entonces tarda un poco en desinstalar, en descargar. Una vez que ustedes las tengan instaladas y ya descargadas, vamos a utilizar la máquina virtual dentro de VirtualBox. Dejen cerrar esto. En este caso yo tengo en descargas la máquina virtual. La voy a colocar en el escritorio. Hay dos maneras de instalar la máquina virtual. Una es archivo, importar servicio virtualizado, abrir el navegadorcito e ir a donde se encuentra la máquina virtual. En este caso está en escritorio. Seleccionamos abrir y todo es next, next, next. Aceptan la licencia y empieza la importación. Esta máquina virtual es muy chiquita, está configurada para funcionar con un solo procesador y 512 megas de RAM. No necesitamos mucho, también procuro que los recursos sean los mínimos necesarios para que si tienen equipos pequeños lo puedan utilizar. Lo único que estoy pidiendo en los equipos de ustedes es que tengan la capacidad de virtualización. Como ven, es bastante rápido. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Todo el mundo está viendo la pantalla? ¿No hay problema con eso? Ah, perfecto. Muy bien, Mario, René, muchas gracias. Vamos a tener entonces Pythonista Datos. Todos los datos de acceso a la máquina virtual están en configuración, descripción. Entonces aquí tenemos el password de root. Tenemos un usuario llamado OI que tiene una contraseña. Tenemos también acceso a MySQL, en este caso es MariaDB, que es un fork de MySQL. También tenemos un servidor Apache y aquí están todas las credenciales para poder acceder a la máquina virtual. ¿Qué error te está mandando, José Antonio? Bueno, mientras me enseñas el mensaje de error, vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí es en donde ustedes pueden ver todos los datos con los que pueden acceder a la máquina virtual.
Una de las grandes ventajas que tenemos con esta máquina virtual es que no la vamos a utilizar directamente. ¿Cómo la arrancamos? Con iniciar. Lo que ustedes van a ver es esta ventanita. Y no tienen que hacer nada, tienen que dejar que corra la máquina. Dejen cerrar todas las notificaciones. Voy a cerrar sus micrófonos. Listo. Y bueno, tienen este login. Como yo les comento, no vamos a utilizar esta máquina virtual directamente. Lo que vamos a hacer es minimizar. Y todo lo vamos a hacer a través de nuestro navegador. Vamos a trabajar con un servicio web llamado Jupyter o Jupyter, cualquiera de los dos es correcto, donde se encuentra en localhost 2.8999. Se los voy a colocar en el chat. Les va a pedir una contraseña. La contraseña es Jupyter con Y y J mayúscula. Es la que está en el chat. Y lo que ustedes van a tener aquí es un servidor que está conectándose a la máquina virtual y es desde el cual nosotros vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, tiene 3 subdirectorios. Cada uno de estos subdirectorios corresponde a un módulo de nuestros cursos básicos de Python. Py 101 y Py 111 son los cursos más básicos que nosotros tenemos de Python. Nosotros vamos a trabajar con Py 121. Este de aquí. ¿Cómo me moví? Con el mouse. Este es el entorno, lo voy a hacer un poco más grande para que lo veamos todos. Este es el entorno con el que nosotros vamos a estar trabajando. Es un servidor que está redireccionando la contraseña. Airet, te la vuelvo a escribir en el chat. Es Jupyter. J mayúscula, U, P de Paco, Y, T de Tomás, E, R de Rosa. Esa es la contraseña. Siempre va a ser esta la contraseña en estas máquinas virtuales. Este es un entorno que lo que hace es una metáfora de un sistema de archivos. Y este sistema de archivos, pues obviamente va a contener archivos. Vamos a Py 121. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar Py 121. Y Jupyter maneja una extensión que es IPYNB. La metáfora que nosotros tenemos es de un sistema de archivos y los archivos que utiliza Jupyter se les conoce como notebooks, por eso la NB. Vamos a abrir el del temario. Lo único que tenemos que hacer es, voy a hacerlo un poquito más grande otra vez. Temario, seleccionamos y va a abrir la notebook. Esto es una notebook, una libreta de Jupyter. Las libretas de Jupyter tienen una característica muy particular. A ver, perdón, Luis Alejandro. Así es exactamente, Luis Alejandro. La máquina virtual tiene el servidor, tiene las bases de datos con lo que vamos a trabajar, tiene inclusive los apuntes, pero nosotros vamos a trabajar con nuestro navegador dentro de nuestro sistema. Entonces no tienes que entrar a la máquina virtual. Si te quedaste atorado en la ventanita, si por ejemplo le pican así, le dicen que sea capturar, se van a dar cuenta que desaparece el mouse. Para salir de ahí utilizan la tecla control derecha.
y así se salen de la ventana. Entonces, si ustedes se quedan atrapados, no encuentran el puntero y lo único que pueden ver es lo que escriben en la terminal de la máquina virtual. Con control derecho se salen, minimizan y absolutamente todo lo vamos a manejar a través del navegador. ¿Está claro? Ok. Bueno, vamos a continuar. Y no te preocupes, Luis Alejandro, con respecto a la máquina virtual del curso, porque les voy a enseñar cómo actualizar los apuntes. Los apuntes yo los reviso de manera bastante seguida y las últimas versiones ustedes las van a encontrar dentro de nuestro sitio de GitHub. En Pythonista MX. Les voy a colocar la liga. Y si ustedes se fijan, tengo algunos cursos. En este caso es Py 121. Aquí están las versiones más recientes de los apuntes. ¿Cómo pueden ustedes obtener la versión más reciente de los apuntes? Les mandé Pythonista Web Junior. Ah, ese fue un error. Bueno, les voy a enseñar cómo traerlo. Déjenme minimizo esto. Y de todas formas es muy sencillo. Déjenme lo hago desde aquí y ahorita lo hacemos nosotros. Déjenme cerrar este y traer el Web Junior para que todos tengamos la misma versión. Ah, ya sé por qué es Web Junior. Porque vamos a utilizar Flask. Ahorita les explico por qué hay diferencias entre los navegadores. Entonces es Pythonista Web Junior, que es este de aquí. Lo descargan. Sí, ese es el correcto. Ahorita les explico por qué. Pythonista Web Junior ustedes lo van a descargar. Yo lo tengo en VM. Lo voy a descargar directamente para hacerlo más rápido. Afortunadamente tengo buen ancho de banda. Y les voy a explicar por qué. Vamos a utilizar nosotros Flask, que es un microframework para publicación de servicios web. Este microframework de servicios web tiene un pequeño bug, tiene una pequeña falla en el código que tuve que corregir a mano. Entonces, si ustedes tratan de ejecutar el microframework de la manera como lo vamos a hacer en los apuntes, les va a manejar un error. Esta versión de diplomado de desarrollo web junior es todo el sistema modificado y adecuado para que dentro de los apuntes ustedes puedan correr un servidor web. En este caso, seguramente ustedes únicamente van a tener, vamos a ahorrar tiempo, déjenme entrar a localhost 8999. Seguramente ustedes no tienen Py 121. Para regresar, lo único que tengo que hacer es seleccionar la carpeta previa y con eso yo regreso. Además de tener las notebooks y esta metáfora de un sistema de archivos, Jupyter dentro de Linux tiene una terminal.
Lo que voy a hacer es enseñarles cómo traer lo que hice esto es borrar la versión que yo tenía de Py 121 y la voy a traer directamente de mi repositorio. Esta máquina virtual también incluye un cliente de Git. Git https:// github.com// pythonista mx/ py 121 git clone. Ahorita se los coloco en el chat para que no tengan que escribir demasiado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me voy a traer lo que tiene mi repositorio. Git lo que va a hacer es conectarse a GitHub, va a buscar el proyecto Py 121 y lo va a traer. Entonces les voy a colocar esto dentro del chat. Perdón, ese no, es este, permítanme, déjenme, voy botón derecho. Ahí está. Esa es la instrucción que ustedes van a dar dentro de la terminal. Va de nuevo para que ustedes lo vean. Me voy a salir de esta terminal. Para salir de la terminal utilizo exit. La cierro. Y otra vez. Dentro de el entorno de archivos de Jupyter, dentro de este sistema de archivos, me voy a New, Terminal, y tecleo git clone y la dirección en donde se encuentra el repositorio. Y le doy enter. Aquí me va a mandar un error diciendo que yo ya tengo Py 121 porque yo ya lo descargué. Lo que vamos a estar haciendo constantemente, porque modifico los apuntes normalmente unas horas antes de dar el curso, en este caso este ya está muy maduro, va a ser utilizar siempre Git. Así ustedes van a tener siempre la versión más reciente de los apuntes. ¿Hasta aquí queda todo claro? Perfecto. ¿Por qué hago esto? Estos apuntes se van puliendo conforme voy dando las clases y las capacitaciones. Entonces, me parece a mí lo más justo es que ustedes tengan, independientemente de si tomaron antes el curso o lo van a tomar en un futuro con los videos, que tengan los apuntes más actualizados posibles. Git es una gran herramienta y GitHub es un gran repositorio. Entonces lo que hago es siempre tener lo último del último ahí y ustedes pueden traerse los apuntes a la plataforma que ustedes quieran. No, Jorge, vamos a ver, que es una muy buena pregunta la que me haces, Jorge. Vamos a ver una pequeña lección de Git. Una vez que yo ya tengo Py 121, me muevo a la carpeta con CD y el nombre de la carpeta, yo me muevo a Py 121. ls es el comando de Linux para el listado de la carpeta. Este es el contenido que yo puedo ver de forma gráfica aquí. Para actualizar Git sin tener que destruirlo, yo voy a utilizar esta instrucción. La vamos a estar utilizando, así que no se preocupen. Si no la entienden, Git pull, como jalar en inglés.
Con git pull, no, le coloqué control C, perdón. Con git pull, lo que yo voy a hacer es que Git se va a conectar con el repositorio de Py 121, va a revisar si existe algún cambio y lo va a traer. En este caso, como lo acabo de traer y no he modificado nada, ya estoy actualizado. Entonces no tienen que borrar absolutamente nada. Si ustedes ya tienen Py 121, lo único que tienen que hacer es git pull. Y con eso se traen la última versión del repositorio que está en línea. ¿Hasta aquí queda claro? Cpush sería para enviar tus cambios si tú tienes, si tú tienes una, ¿cómo se llama? Si tienes credenciales de acceso para el repositorio. Si ya conocen Git, pues obviamente tienen todo el permiso para hacer forks y para poder hacer sus propios apuntes, que es otra parte también interesante de los apuntes. Ya que tenemos los apuntes, vamos a analizar lo que son las notebooks de Python. De Jupyter, perdón. Las notebooks de Jupyter son una serie de celdas. Si se fijan, si yo selecciono una celda cambia de color y se coloca en azul, que pueden tener texto, inclusive hipervínculos, y pueden tener código. Cuando yo la selecciono, en esta parte de aquí arriba, les va a decir qué tipo de celda es. Markdown es un lenguaje de etiquetado, digamos que es un pariente lejano de HTML. Si yo le doy doble clic, ustedes pueden ver el código. Si yo le doy Shift Enter, entonces ese código despliega lo que yo quiero que ejecute ese código. Es muy sencillo el código de Markdown. Y ya que estamos en esto, todos los apuntes tienen una licencia Creative Commons atribución 4.0. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden copiar, pueden modificar, pueden comercializar, inclusive ustedes pueden dar cursos y cobrar, o pueden hacer su libro y cobrar por el libro con estos apuntes, siempre y cuando respeten la atribución. ¿Qué significa esto de el original está en el repositorio de José Luis Chiquete y se acabó, nadie los va a demandar? Si ustedes quieren dar cursos con estos apuntes, son libres de hacerlo. Si quieren modificarlos, traducirlos, extenderlos, están totalmente libres y nadie los va a demandar por eso. Únicamente lo que les pido es, bueno, denme la atribución de que yo soy el autor original de los apuntes y se acabó el asunto. Entonces, después de este curso, si ustedes quieren modificarlos o generar su fork y hacer sus propios apuntes, con todo el gusto del mundo lo pueden hacer. Y bueno, esta es una página bastante sencilla de Jupyter, una notebook de Jupyter. Vamos a cerrarla con Close and Hold, es como se cierra normalmente. Si ustedes se fijan, pasó de verde a gris. Una de las características que tiene Jupyter es que puede mantener las sesiones abiertas. Ustedes pueden tener corriendo un programa de forma indefinida, inclusive pueden cerrar el navegador, y si está en verde, significa que el proceso se está ejecutando. Por eso es importante el Close and Hold, porque si no van a tener varios procesos corriendo. ¿Cómo me doy cuenta de que hay procesos corriendo? Aquí en Running. Por ejemplo, aquí yo tengo una terminal que está corriendo. Es en donde yo coloqué el git pull. Para yo poder cerrar la terminal, tengo que darle exit o shutdown. Si yo tuviera notebooks funcionando, aquí tendría el listado de notebooks. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer capítulo, que es fecha y hora. Vamos a ver el temario rápidamente. Este es un curso, sigue siendo básico, sigue siendo todavía las bases de Python, pero empezamos a trabajar con datos. Vamos a ver cómo los distintos formatos con los que nos podemos enfrentar. Vamos a trabajar con HTML,
vamos a trabajar con PDFs, con archivos en Excel y vamos a volvernos cada vez más sofisticados. Una vez que nosotros sabemos cómo utilizar documentos separados por comas, trabajar con el formato JSON, escribir y leer con PDFs o en Excel, lo que vamos a hacer es traernos contenido web con una herramienta llamada Scrappy. Vamos a trabajar con formatos, vamos a hablar de XML, vamos a hablar de HTML, y al final de este módulo, vamos a hacer conexiones básicas a bases de datos, tanto MySQL como Mongo, y una breve introducción a SQL Alchemy, que es un sistema que permite ligar atributos de objetos a una base de datos. Este es el temario de esta semana, el cual espero cubrir en los perfectamente de aquí al viernes. ¿Hasta aquí ninguna duda? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer capítulo. Este curso, como yo les decía, es un curso que aun cuando sigue siendo básico, no es para principiantes. Si ustedes necesitan un poquito de orientación, para eso están Py 101 y Py 111. Py 101 es Python desde cero. Y Py 111 es una introducción a programación orientada a objetos con Python. Prácticamente todos los contenidos que yo hago son secuenciales. Entonces, si no entienden ustedes algo, algún concepto de lo que yo estoy explicando, ese concepto se encuentra en Py 101 o en Py 111. Si tienen la duda, pueden preguntarme, yo les puedo decir exactamente dónde se encuentra la respuesta a su duda. Entonces, bueno, empezamos con fecha y hora. Dejen cerrar algunas ventanas. Y bueno, este es un paquete que ya viene incluido dentro de Python. Es un módulo que contiene dos paquetes, time y datetime. Ambos hacen gestión del uso de horas, minutos, segundos, hace operaciones con fechas y todo este tipo de datos. Y es el primer tipo de datos con el que nosotros vamos a trabajar en este curso. Antes de poder empezar, vamos a entender algo. Normalmente nosotros debemos de tener una referencia dentro del tiempo, que es el inicio del tiempo, por llamarlo así. Para nosotros, para nuestra era, que es la era cristiana, que bueno, yo creo que ya dentro de algunos años va a desaparecer eso de antes y después de Cristo y algo ocurrirá. Pero bueno, nosotros empezamos el año cero supuestamente con el nacimiento de Jesucristo y a partir de ahí, según el calendario gregoriano, pues ya tenemos 2018 años a partir de que nació Jesucristo. El año cero, que bueno, ese es un poco de historia de los romanos y cosas así, es el año en donde nació Jesucristo. En este caso, cuando se diseñó los equipos de cómputo, que también fue por ahí de los 60s, nosotros teníamos equipos bastante rudimentarios que no tenían demasiada memoria y que contaban inclusive fracciones de segundo. Hacer un conteo desde el año cero de la era cristiana hasta 1968 era enorme la cantidad de recursos que iba a requerir. Fue entonces que alguien decidió el concepto de epoch o época. Los sistemas Linux y Unix manejan los 0 segundos, el inicio de su contador de tiempo, a la medianoche del jueves 1 de enero de 1970. Y a esta fecha se le conoce como epoch. Ese es el 0. A partir de aquí, inicia un contador que llega hasta nuestros tiempos. A ver, permítanme un momento, estoy viendo un mensajito de error. Sí, Ainet, me estás mandando un mensaje de error. Como yo les comentaba,
VirtualBox tiene que tener la virtualización por BIOS habilitada. Lo que ustedes tienen que hacer, si les manda el error que dice la aceleración por hardware BTX MDB no se encuentra en su sistema, eso significa que no tienen habilitado la virtualización por hardware. Tienen que entrar al BIOS de su máquina, arrancan la máquina, creo que le dan Enter o F2 o alguna cosa de estas, entran al BIOS y donde dice virtualización, le dan la opción de habilitar. Como les comentaba, normalmente los equipos HP, no sé por qué vienen con la virtualización deshabilitada. Entonces, por favor, no en este momento, porque si no se van a perder un poco el curso, pero más adelante, inicien su máquina, entren al BIOS y habiliten la virtualización. Ese es el mensaje de error que están teniendo algunos de ustedes. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, Epoch es el momento cero de las máquinas con Unix. Si ustedes recuerdan, ahí por el año 2000, a lo mejor de ustedes todavía, algunos de ustedes que están muy chavitos, eran muy pequeños. En el año 2000 hubo todo un caos con respecto al famoso Y2K. El problema de Y2K es que los equipos Windows tienen otro año cero y tienen otro contador. El problema que tenían era que cuando llegaban al año 2000, todos los contadores regresaban al 00. Y esto iba a hacer que muchos equipos dejaran de funcionar. Por ahí del año de 1999, todos los que estábamos en el tema de cómputo, tuvimos que parchar computadoras, cambiar de versiones, actualizar nuestras versiones de Windows y de OS por este bug, el bug Y2K. En este caso, los sistemas Unix, que es el que utiliza Python como referencia, tienen como año cero el 1 de enero de 1970. Ahora, ¿cómo maneja Python los formatos de fecha? Los formatos de fecha son un tipo de dato que está conformado por una tupla. Si no saben qué es una tupla, por favor vayan a Py 101 y vayan por favor al capítulo 9. Ahí les explico qué es una tupla. ¿Cómo está conformada la tupla? Es un año en 4 cifras, el número del mes, que va del 1 al 12, el número del día del mes, que va de 0 a 31, obviamente tenemos 28 o tenemos 30 dependiendo del mes, la hora del día de 0 a 23, minutos de 0 a 60, segundos de 0 a 61. ¿Por qué de 0 a 61? Porque nuestro calendario no es infalible. Entonces existen algunos casos en donde para poder ajustar el calendario se añade un segundo al final del año. Es por eso por lo que va del 0 al 61. Esto tiene que ver con nuestro calendario que es imperfecto. Día de la semana que va de 0, que es el lunes, a domingo que es 6. Día del año que va de 1 al 366 porque tenemos bisiestos. Y este valor que puede ser 1, 0 o 1, que me indica si este formato de fecha y hora se apega al horario de verano. Entonces es 0 para cuando no está implementado, 1 para cuando está implementado y -1 cuando no sabemos si la máquina está configurada para el horario de verano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para poder utilizar los formatos de fecha y hora de Python. Vamos a hablar del módulo time. El módulo time me permite realizar algunas operaciones básicas de fecha y hora y ustedes pueden ver la documentación en esta liga.
Tiene muchísimas funciones, vamos a ver algunas pocas, pero es importante que conozcamos este módulo. ¿Cómo traemos un módulo? Fíjense, esta celda, cuando yo la selecciono, es distinta a esta de aquí. Para empezar, tiene un in y luego tiene esto que es editable. Es más, si ustedes se fijan, esta ventanita no dice Markdown, sino que dice Code. Esta es una celda de código de Jupyter. Yo puedo ejecutar código dentro de mis apuntes y puedo ejecutarlo ya sea utilizando Run, este botoncito, o Shift Enter. Cuando se ejecuta correctamente, le va a dar un número a esta ejecución. Como no hay ningún código ejecutado previamente, le va a dar el número 1. Con esto yo importé el módulo time. Si yo quisiera añadir una celda, le doy el signo de más. Con help yo pido ayuda en Python. Y entonces lo que estoy haciendo es, dame la ayuda, dame el manual del módulo time. Esta es la documentación de time de Python. ¿Qué es lo que contiene el módulo time? No, este código también es para Windows, José Antonio. Es más, déjame ver si tengo Anaconda aquí, que de hecho les voy a platicar de Anaconda más adelante. Sí, sí tengo Anaconda, déjenme ver. Aquí está Anaconda. Voy a abrir una notebook con Anaconda instalado. Vamos a hablar de Anaconda el día de mañana. Anaconda es una distribución de Python que ustedes pueden utilizar si no quieren utilizar la máquina virtual. La encuentran en anaconda.org. Hay Anaconda para Linux, hay Anaconda para Windows, hay Anaconda para macOS, si ustedes no quieren utilizar la máquina virtual. ¿Por qué no utilizo Anaconda en este curso? Porque nosotros vamos a trabajar específicamente en este módulo, vamos a trabajar con una base de datos que es MySQL y vamos a trabajar con MongoDB. Si yo quisiera utilizar Anaconda dentro de Windows, tendría que instalar también MySQL y MongoDB, lo cual nos quitaría bastante tiempo. Entonces, por eso ya todo está preinstalado. Pero, por ejemplo, esto que tienen ustedes aquí es Anaconda corriendo un servidor de Jupyter, pero directamente de mi máquina con Windows. La única diferencia de correr Anaconda desde Linux o macOS y Anaconda, déjenme ver dónde está, acá está. Anaconda desde su sistema operativo, que es Windows. Ah, qué maravilla. Con Anaconda sí tenemos, de hecho me abre una terminal también. De hecho, antes no la abría, pero ahorita me abre una terminal con PowerShell. Ah, qué bonito. Esta no la había visto. Entonces la diferencia es, en Linux me va a abrir una terminal en Bash y en Windows me va a abrir una terminal con PowerShell. Esa es la diferencia. En este caso, esta de aquí, fíjense, esta es cuádruple 8, localhost cuádruple 8, y la que está en la máquina virtual es localhost 8 triple 9. Tiene direcciones distintas. Mañana les enseño a instalar Anaconda. En este caso voy a crear una nueva notebook. Me voy a New, una notebook con Python 3. Y vamos a hacer el ejemplo tanto para Linux como para Windows. Todas las versiones de Python ya incluyen el módulo time.
Y time tiene la función time. La función time lo que hace es regresarme el conteo a partir de epoch, de mi momento cero, hasta el momento actual. Entonces, si yo vuelvo a utilizar time, esto va aumentando. Es un contador de tiempo a partir del año cero. Si yo lo hago ya no desde Windows, sino desde Linux, déjenme los coloco a la par. Este es el time de Linux. Este es el de Linux que acababa yo de crear. Y este es el de Windows. Si se fijan es 1, 4, 3, 2, 7, etcétera, etcétera. Pero los tiempos son los mismos. Obviamente cada uno va aumentando conforme va aumentando el tiempo. Pero tanto en Linux como en Windows estamos manejando el mismo epoch y el contador idéntico. Entonces time nos va a traer, tanto en Linux como en Windows como en macOS, el mismo contador. Entonces no tenemos que especificar el sistema operativo. Siempre Python nos va a traer el contador a partir de epoch. ¿Hasta aquí está claro? ¿Todo bien? Perfecto. Sí, José Antonio. De hecho, yo creo que mañana, para compensar el retraso del día de hoy, yo creo que voy a empezar media hora antes y les voy a dar un pequeño tutorial de cómo instalar Anaconda y cómo utilizar Jupyter en Windows. Esto es totalmente opcional. Entonces, mañana a las 2:30 empezamos una sesión que va a ser cómo instalar Anaconda y cómo utilizar Jupyter dentro de Windows. Ah, y las bases de datos también lo quieres. Bueno, también Mongo y todo eso, déjenme lo hago, porque Anaconda nos permite también instalar nuestras versiones de Mongo y creo que también las de MySQL. Entonces mañana empezamos 2:30 y platicamos al respecto. De hecho, eso es lo importante también de estos cursos. Me gusta que pregunten y sobre todo me gusta que reten mi capacidad de respuesta. Si ustedes tienen algún tipo de inquietud y quieren saber un poco más, yo con mucho gusto me puedo dar el tiempo para resolverles la duda. Lo peor que puede ocurrir es que les diga que no sé. Entonces, por favor, pregunten. De eso se trata este curso. Entonces, sí, vamos a ver si lo podemos hacer para Windows, para instalar MySQL y Mongo, pero va a ser media hora antes de la hora del curso. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos dentro del módulo Time, setTime. setTime lo que hace es, bueno, time lo que me dice es el contador. setTime lo que me va a regresar es una cadena de caracteres, esto es un objeto tipo str, en donde yo le doy un número del contador y lo que va a hacer es regresarme la fecha en términos humanos que puede ser legible por un humano a la que me estoy refiriendo. Por ejemplo, aquí tengo time.setTime que me va a convertir el contador de este momento. En este caso, si ustedes se fijan, mi máquina virtual está adelantada 1 hora. Le estoy diciendo es de mi contador que es time, conviértemelo a un formato que sea legible por un ser humano.
Y entonces lo que estoy haciendo es convertir esta fecha que me regresa a un formato legible. De hecho, creo que tenemos otra función, déjenme ver. No, no la tiene. Es en el otro módulo. No tiene now. Ahorita vamos a ver now en el otro módulo. Tengo la función gmTime. Es la hora con respecto al meridiano de Greenwich. Si se fijan, no me regresa un formato legible, sino que me regresa la tupla de la que yo les estaba hablando. Entonces, el año es 2018, el mes el 11, el 10-26. Son las 22 horas con 24 minutos 52 segundos del meridiano de Greenwich. Estamos en el día 330 y estamos el lunes. Con esta me da la hora local. Esta me la da con el meridiano de Greenwich y esta es la local, la hora local del sistema. Otra vez, noviembre de 2018, el día 26 a las 5 con 25 minutos 31 segundos. Déjenme abrir una terminal. Linux tiene el comando time. Perdón, date. El comando date me dice la hora del sistema. Esta es la hora de la máquina virtual. Yo no la tengo configurada para que haga el cambio de horario. Y entonces siempre va a estar una hora adelantada. Es un pequeño problema que tengo que arreglar con la máquina virtual, pero me ayuda a ejemplificar cómo funciona. Si ustedes tuvieran esto en un servidor en Canadá, estaría utilizando la hora local de Canadá. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo tengo un servidor en Canadá, que es... Me estoy conectando a mi servidor. Y yo le doy date. La hora que yo tengo es noviembre 26 a las 4:27. Esa es la hora que está en mi servidor que está en Canadá. Está alineado con la hora que yo tengo en este momento. Si yo tuviera un servidor con Jupyter y Python funcionando, es más, creo que sí lo tengo. Voy a utilizar Python aquí. Si yo le doy time, bueno, lo importo primero. Time.localTime me regresa la misma estructura. Este código de Python puede ser ejecutado desde el intérprete tradicional, que es lo que ustedes ven aquí. Para salir me utilizo exit y los paréntesis, o puede ser a través de una notebook de Python. El lenguaje es el mismo, las instrucciones son las mismas, lo que cambia es la interfaz. ¿Qué más tenemos? ASCTime, que esta tupla que yo tengo aquí, esto de aquí, me lo convierte otra vez en una cadena de caracteres legible para el ser humano. Y esta es la función sleep. Sleep lo que hace es hacer una pausa. La pausa está definida en segundos.
Entonces lo que yo voy a hacer es, se va a desplegar hola, van a pasar 5 segundos y se va a imprimir esto. Si se fijan, mientras se ejecuta está el asterisco. Cuando termina de ejecutarse es cuando nosotros tenemos el número de ejecución. Va de nuevo. Le doy Shift Enter otra vez. Está el asterisco, es decir, se está ejecutando la celda. Y cuando deja de ejecutarse, aparece el número. Lo que le estoy diciendo es, despliega, espera 5 segundos y despliega. Ahora, como ustedes vieron, y si ustedes ya conocen un poco de Python, este módulo lo que me trae son funciones. Existe otro módulo que es un poco más extenso que el módulo time, que se llama datetime. Este módulo no me va a traer funciones, sino que me va a traer unas clases. Y lo que me va a generar van a ser objetos. ¿Qué clases contiene? Contiene la clase datetime, datetime, esta que es un poquito redundante, datetime.datetime y datetime.timeDelta. Estas son las clases que están dentro del módulo datetime. La documentación está aquí. Aquí ustedes pueden saber más con respecto a datetime. La clase time es para horas, para cálculo y operaciones con horas. La clase date es para operaciones con fechas y datetime es para horas y fechas. La clase time, los métodos de la clase time y de la clase date están contenidos en datetime. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con la clase datetime y con eso vamos a ver algunos de los métodos principales, tanto de time como de date. A ver, Jorge, perdón. ¿Qué diferencia entre setTime y askTime? Con setTime, tú lo que das es el contador. Con askTime, tú lo que das es la tupla. Recuerda, time local time te regresa esta tupla. Y entonces askTime lo que hace es interpretar la tupla y te trae esto de aquí. ¿Queda claro, Jorge? Exactamente, exactamente. Ingresas distintos tipos de datos, pero la salida es la misma. Bueno, vamos a trabajar con la clase datetime. ¿Qué voy a hacer? De datetime voy a traer exclusivamente la clase datetime. Para no utilizar datetime.datetime, únicamente me traigo la clase. Y por ejemplo, aquí yo voy a tener un objeto instanciado de la clase datetime, que es fecha de nacimiento. En este caso voy a crear un objeto de la clase datetime en donde yo le estoy dando 1984, 12/25. Nació en la Navidad de 1984. ¿De qué tipo es fecha de nacimiento? Es datetime.datetime. Es una instancia de la clase datetime. Cada uno de estos datos lo va a guardar como atributo. Déjenme hago un dir de fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que tiene? Guarda los datos de la zona de tiempo. Si ustedes se fijan, tiene setTime, pero también tiene date.
que es una fecha. Día tiene, por ejemplo, hora, microsegundos, minutos, etcétera, etcétera. Tiene now. Todo esto son atributos y métodos que fueron instanciados de datetime. Este objeto, el objeto fecha de nacimiento, contiene todos estos atributos y métodos. Nosotros tenemos el atributo month, del cual yo obtengo el mes. Tengo el atributo year, que me da el año. Déjenme ver. Este creo que es un método, setTime. El método setTime lo que hace es, a través de los atributos que yo le di, funciona como el setTime del módulo previo. En lugar de que me regrese esta tupla, setTime me lo regresa en formato legible. No voy a ver todos los métodos y funciones porque si no se me va a ir prácticamente todo el curso en explicar un solo módulo de Python. La documentación está ahí, pero con esto ustedes tienen mejor idea de cómo funciona el módulo. Fecha de nacimiento, punto time. Como yo no le dije a qué hora nació, da por sentado que nació a las 0 horas. Date es fecha. Y si ustedes se fijan, lo que me está regresando es un objeto de tipo time y aquí un objeto de tipo date. DateTime contiene a los objetos time y a los objetos date. Si yo quisiera saber qué hora es en este momento, utilizo el método now, que era el que quería sacar previamente, pero el módulo date no lo tiene. Perdón, el módulo time. En estos momentos, otra vez, es el 26 de noviembre de 2018 a las 17:36 horas con 39 segundos. Y aquí está un pequeño contador de milisegundos, según creo. No me acuerdo muy bien. Déjenme me acuerdo bien. Creo que este sí es de milisegundos. Ahora, esto es now, esto es ahora. Nosotros podemos manejar lo que se conoce como una estampa de tiempo. ¿Qué es la estampa de tiempo? No es otra cosa más que el contador a partir de epoch. ¿Para qué utilizamos nosotros las estampas de tiempo? Por ejemplo, si yo quiero hacer una transacción a través de un servicio web y quiero saber exactamente a la hora a la que un cliente accedió, compró un producto, le dio clic, visitó la página, etcétera, etcétera, yo voy a utilizar timestamp. Timestamp me da el tiempo en función del contador de epoch de cuándo se realizó cierta operación. Timestamp lo vamos a utilizar de manera bastante seguida. Quizás es uno de los recursos que más vamos a utilizar nosotros cuando hagamos operaciones que tienen algún atributo de tiempo. Y aquí lo que voy a hacer es convertir una estampa de tiempo a un objeto de tipo datetime. Este es el inverso de este. Con este yo le doy la fecha y me regresa la estampa de tiempo. Y en este caso le doy la estampa de tiempo y me regresa la fecha. También datetime tiene varias maneras de identificar, por ejemplo, el día de la semana. ISOWeekday lo que hace es regresarme el día de la semana de cierta fecha, tomando al lunes como el número 1. Entonces, el 13 de mayo de 2018
es domingo. A ver, José Antonio, y luego a fecha legible con setTime. Puedes utilizar setTime. Recuerden, el módulo que vimos al principio, este módulo, que es time, maneja únicamente funciones con respecto al tiempo. DateTime crea objetos de tiempo. Les puede crear un objeto de fecha, un objeto de hora o un objeto de fecha y hora. Y estos objetos tienen varios métodos de los que ustedes pueden estar echando mano. Uno de estos métodos es setTime. ¿Hasta aquí queda todo claro? Estamos apenas rascando la superficie de lo que nosotros podemos hacer con el formato de tiempo, pero es más que suficiente para poder trabajar con él. No voy a alargarme porque tenemos 14 capítulos y nada más tenemos una semana. Prefiero dedicarle un poco más de tiempo, por ejemplo, al tema de web scraping, que es como traer información de páginas web vivas. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienen alguna duda, ya conocen el correo, contacto@pythonista.io o a través del chat, y si no se los resuelvo en esta sesión, se los resuelvo al día siguiente. Entonces, vamos a dejar este capítulo hasta aquí y vamos al siguiente. Además de los formatos de fecha y hora, hay otro tipo de dato, que más que tipo de dato es un módulo. No vamos a hablar de datos aquí, es un generador de datos, que es el módulo random, que me va a generar números pseudoaleatorios. ¿Por qué se llama pseudoaleatorio? Los números aleatorios son números que tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir, que tienen la misma oportunidad de que ocurra uno u otro. La aleatoriedad es un concepto etéreo. Nosotros no siempre podemos tener algo que sea totalmente, ahora sí que como dicen vulgarmente, algo random. La aleatoriedad significa que hay una distribución totalmente pareja, homogénea, en donde cada uno de sus elementos tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Como nosotros no conocemos una manera de generar sucesos 100% aleatorios, a menos de que nos vayamos a temas cuánticos, nosotros tenemos algoritmos que pueden generarnos números que pueden parecer aleatorios. Todas las computadoras modernas, digamos que de 2000 para acá, inclusive de poco antes de los 90 para acá, tienen un pequeño chip que es un generador de números pseudoaleatorios. Es un algoritmo que nos genera números en función del tiempo, en función de algo, que nos van a generar números que parece que no están relacionados uno con otro. En este caso, Python utiliza el módulo random para poder utilizar esta funcionalidad de los sistemas. Ahora, la aleatoriedad no solamente nos puede dar números 100% aleatorios, sino que inclusive puede ajustarse a ciertas curvas probabilísticas y estadísticas. Por ejemplo, puede darnos números aleatorios dentro de una distribución normal, log normal, exponencial negativa, gamma, beta, Pareto, Weibull, etcétera, etcétera, o totalmente uniforme. Hace algunos días en Facebook, los que me siguen por ahí, yo hice una pregunta que me hizo mi hijo. Me dijo, oye, y tenía que ver con Civil War, la película. Me dice, entonces, ¿tú crees que haya habido civilizaciones que hayan sobrevivido al guante de este señor? Se me fue el nombre. ¿Por qué? Porque la aleatoriedad es muy particular. La aleatoriedad puede saltarse rangos de números, y si estamos hablando del universo, como ocurrió con el guante del infinito, entonces puede haber ocasiones en donde si nosotros tomamos al universo como un solo espacio muestral, podría saltarse inclusive millones de números uno después de otro, lo cual significaría que un planeta podría sobrevivir.
Y entonces mi hijo me decía, bueno, ¿cuál fue el espacio muestral? Mi hijo también es un pequeño nerd. ¿Cuál fue el espacio muestral? Thanos agarró planetas, agarró ciudades, agarró comunidades, agarró galaxias o agarró el infinito. Y dependiendo del espacio muestral que él hubiera escogido, entonces sí se cumpliría lo que él decía de que exactamente la mitad de la población debía desaparecer. Pero la mitad de población ¿de qué? De un planeta, de una ciudad, de una comunidad o de un universo. Este tipo de distribución es la distribución uniforme, en donde absolutamente todos tienen la misma probabilidad de que ocurra un evento o no, de que obtengan ese número. Pero existen muchos otros tipos de distribución. Por defecto, cuando utilizamos random, utilizamos la distribución uniforme. Tenemos otros tipos de distribuciones y también random tiene ciertas clases. Quizá la parte más importante de random para poder nosotros utilizarlo con confianza es la función seed. Seed en inglés es semilla. Y es ahí en donde hablamos de pseudoaleatoriedad. Como nosotros no podemos garantizar la aleatoriedad completa, tenemos que darle un poquito de entropía, un poco de incertidumbre a lo que nosotros estamos haciendo. Seed lo que hace es, a partir de una estampa de tiempo específica, inicializar nuestro generador de números pseudoaleatorios. Entonces, si ustedes lo que quieren hacer es que alguien no trate de adivinar los números conociendo el algoritmo de aleatoriedad, tienen que plantar su semilla de números aleatorios. A lo mejor para ustedes suena esto absurdo de por qué voy a tener que sembrar números aleatorios. Lo que ocurre es que recuerden, cuando estén ustedes metidos en el tema de seguridad informática, que esto es una guerra armamentista, que normalmente la persona que está tratando de penetrarlos, de vulnerarlos, de meterse a sus sistemas, es tan lista o más lista que ustedes. Y si las máquinas y los chips ya tienen un sistema de generación de números pseudoaleatorios, seguramente aquella persona que quiera vulnerarlos ya conoce el algoritmo de generación de números aleatorios. La única manera en que yo me puedo proteger y evitar que adivinen el número que sigue es con seed. Seed está relacionado a una estampa de tiempo. Entonces, en el momento en el que yo ejecuto seed, inicio mi generador. Y entonces le hacemos más difícil al atacante identificar el número a través del algoritmo porque necesitaría conocer otro elemento que es cuándo empezó y con qué número a generarse esta aleatoriedad. No sé si queda claro. Si tienen dudas, si voy muy rápido, por favor, coméntenmelo y pregúntenmelo. De verdad, me interesa mucho la participación. Entonces, si no entienden de lo que estoy hablando, por favor, háganmelo saber. ¿Hasta aquí todo está claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo obtengo un número aleatorio? De varias maneras. Tengo la función random, que me va a generar un número aleatorio que va de 0 a 1, y la precisión depende del sistema. En este caso, tengo Python a 32 bits, y entonces esta es la precisión. Cada vez que yo ejecute random, me va a dar un número de 0 a 1 totalmente aleatorio. Esto lo hacen básicamente todos los sistemas, en C van a encontrarse random, etcétera, etcétera, pero existen otras funciones de random. RandInt lo que va a hacer es traerme un número entero dentro de este rango de 12 a 27. Recuerden que en Python jamás se va a llegar al número final del rango, siempre es a uno previo. Entonces, por ejemplo, con RandInt me va a dar números aleatorios dentro del rango. Jamás va a llegar a 28. Puede sacar el 12, pero jamás el 28. Y lo más bonito
que es justamente en donde Python empieza a verse como un lenguaje de programación que está hecho precisamente para el análisis de datos, es este de aquí, choices. Yo le digo, a través de una tupla, que estas son mis opciones. Por ejemplo, aquí tengo tres opciones, y que de forma aleatoria me dé de esas opciones. No, es al revés. Déjenme ver. Creo que es aquí. Bueno, ahorita lo que quiero hacer es con choices. En este caso, lo que estoy diciéndoles es que me regrese solamente una opción. Déjenme irme a RAM Choices, a Help Choices. Creo que es K igual a 2, déjenme ver. Así es, K igual a 2. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? De este espacio, es más, le voy a colocar 4. Lo que vas a hacer es traerme 2. O 5. Y entonces me va a traer combinaciones a partir de esto. Y entonces yo puedo empezar a jugar con distribuciones y puedo empezar a generar lo que vamos a ver, yo creo que sí lo vamos a ver cuando veamos pandas, es empezar a generar espacios muestrales aleatorios. Para correr el código con el teclado es Shift y Enter. O pueden utilizar Run. Shift Enter y se ejecuta el código. Y así es como nosotros generamos números aleatorios rápidamente dentro de Python. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, vamos a iniciar el siguiente capítulo. Estos capítulos son muy rápidos, les estoy dando todo el previo a la parte que se vuelve interesante. Vamos a hablar de algo que es bastante complicado, que son las expresiones regulares. Nada más les voy a dar la pequeña introducción y mañana vamos a trabajar con ellas. Los lenguajes de programación no nacieron nada más, porque sí, de hecho, siempre lo digo, de hecho, los que han estado en mis cursos, siempre hago un homenaje sobre todo a Alan Turing. ¿Cómo se llama? A Wittgenstein y a todas estas personas que trabajaron en las matemáticas para crear las bases del cómputo, porque el cómputo no ha cambiado en nada desde los años 30 del siglo XX. Los lenguajes están formados a través de estructuras de datos, a través de una serie de lenguajes que se conocen como lenguajes formales. Ustedes pueden generar un lenguaje de programación si conocen perfectamente cómo generar autómatas y lenguajes. Los autómatas y lenguajes son toda una teoría matemática, y dentro de esta teoría matemática están las expresiones regulares. Una expresión regular es una serie de caracteres o metacaracteres, como los que vamos a ver aquí, que pueden definir patrones de texto. Gödel, así es, todos ellos. Y que nos permiten identificar dentro de cierto flujo de datos patrones específicos. Lo que vamos a hacer el día de mañana, lo vamos a dejar nada más aquí como introductorio, es ver cómo funciona el módulo RE, que es de expresiones regulares, dentro de Python. En este caso, la sintaxis de expresiones regulares esta fue heredada del lenguaje Perl.
Perdón. Existen dos sintaxis que son las más utilizadas para expresiones regulares. Permítanme un momentito, me está dando un poco de tos. Perdón. Sí, José Antonio, vamos a analizar texto. De hecho, vamos a utilizar expresiones regulares, vamos a utilizar expat, vamos a usar selectores y también selector, expat y me falta uno. Y expresiones regulares. Creo que me falta otro para las búsquedas, pero sí, vamos a analizar texto. Entonces existen dos sintaxis de expresión regular. La que utiliza Perl, si ustedes conocen esta sintaxis, pueden utilizarla en Python, pueden utilizarla en Java, pueden utilizarla en PHP y en Ruby, porque es la sintaxis que se utiliza por defecto. Existe otro tipo de sintaxis, que es la que utiliza grep. Si ustedes son administradores de Unix o de Linux, seguramente han utilizado grep para hacer análisis de texto. Entonces, lo que vamos a ver el día de mañana son todas las funciones y inclusive clases que tiene el módulo RE y vamos a ver cómo las podemos aplicar de manera básica. Hablar de expresiones regulares requeriría de otro curso también de 10 horas que nos lo vamos a dar, pero con esto les doy las bases para poder hacer un análisis con expresiones regulares. Entonces lo dejamos para acá. Esta sesión fue grabada. Me tardo normalmente un par de horas en que me traduzca el códec y en que suba a YouTube la sesión. Entonces, entre hoy en la noche y mañana en la mañana, van a tener esta sesión grabada dentro de la liga de YouTube que les di. Entonces lo dejamos aquí y nos vemos mañana, ahora sí, a las 3:05 exactamente. Y los que quieren ustedes, la media hora puede ser después. Déjame ver, José Antonio. Vamos a dejarlo mañana a las 2:30. De todas formas se graba. Y continuamos. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana a las 2:30. Perdón, a ver. Perdón, Leonardo. La asistencia es la misma. Con que tú comentes o pongas un puntito dentro del chat, ya estás tomando lista, Leonardo. Ok, entonces los que no hayan tomado lista, lo único que tienen que hacer es escribir algo en el chat y ya con eso yo me encargo de tomar lista. Por ejemplo, persona que llama 01, no voy a saber quién es. Por favor, cuando ustedes ingresen a GoToMeeting, pongan su nombre así me facilitan pasar la lista. Bueno, pues entonces nos vemos mañana y muchas gracias.